¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro entrevistado de hoy, así que vamos a esperar unos breves momentos para arrancar con esta entrevista y con esta tercera etapa, tercera instancia de Inspira Joven. Bueno, ahí tenemos a Copina, la cooperativa pionera nativa, de la cual Ignacio forma parte y es cofundador. Siempre suele suceder que a veces Instagram te deja entrar por alguna manera y a veces otras por otras, así que vamos a tener un poquito de paciencia con esto. A ver si Ignacio se suma. Ah, ¿estás desde Copina BM? Ignacio, ¿sos vos? Con ese puede estar bien. Te voy a invitar entonces. Todavía no te podemos ver, si te escuchamos. Buenas, buenas. Hola, Sí, Ignacio. Todavía no sé por qué no te estamos viendo. Sí te escuchamos perfecto. bueno, a ver. ¿Qué opina? Ahora sí, ahí te estamos viendo. Con banner detrás y todo. Bueno, ahora sí que ya lo resolvimos una cuestión técnica. Presento brevemente la sección y te presento muy brevemente y arrancamos. Así que, genial, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos. Es un placer en esta tercera entrevista de Inspira Joven, una sección que tiene por objetivo escuchar otras experiencias, otras historias, otras voces jóvenes que buscan redefinir el concepto de éxito y van creando dentro de sus pasiones, su vocación, sus intereses, otras formas de vivir y de construir distintas cosas, que van más allá de, bueno, seguir alguna imposición social o alguna carga familiar y que van con encontrarse uno mismo. Así que en este sentido, habiendo tenido ya una primera edición más espiritual y holística, una segunda entrevista vinculada a la industria musical, sobre todo la urbana, vamos a encontrarnos ahora con la parte ecológica, la parte ambiental, que es un tema que esta semana está realmente en agenda y es más preocupante que lo normal. En este sentido, me complace muchísimo anunciar a un amigo y la verdad que muy y una de las personas que más inspiración me generan a nivel personal, que es Ignacio Mesa Broto. Bueno, él es licenciado en Ambiente y Energías Renovables en la Universidad Nacional de Villa María, es investigador y además es cofundador de la cooperativa pionera nativa,
que también nos va a contar un poquito sobre esta cooperativa y qué cosas hacen. La primera pregunta, Ignacio, además de darte unos minutos previos para que te introduzcas, si quieres agregar alguna cuestión más, es con respecto a esto que venía mencionando. Esta semana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que no estamos más en la era del calentamiento global y que iniciamos la era de la ebullición global. Y los distintos acontecimientos, por demás de extremos que estamos viviendo en distintos lugares del mundo, lo demuestran y lo confirman. En ese sentido, la pregunta es, por un lado, ya sea de escala global, escala regional, local, como quieras tomarlo, ¿qué cosas pensás que son necesarias y qué pueden hacer los jóvenes para poder contribuir y luchar contra esta ebullición global y tratar de salvar nuestro planeta? Bueno, muchas gracias, Rod. Te agradezco la invitación. Un honor estar en este espacio. Bueno, agregar tal vez mínimamente que participo, bueno, de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Villa María. También formo parte de una asamblea socioambiental en defensa de un bosque nativo urbano local. Y bueno, hoy en día principalmente la cooperativa Pionera Nativa, Copina, una cooperativa donde somos 3 miembros, una cooperativa ambiental además. Y bueno, en línea con lo que comentabas, desde mi punto de vista, no hay que esperar que se tomen acciones globales únicamente, y ver siempre todos los años cómo se pelea un país con otro, las decisiones avances, retrocesos. Si bien es cierto que políticamente hay responsabilidades que nos superan por encima de nuestras cabezas, digamos, siempre podemos aportar y hacer algo desde nuestro lugar, ¿no? Se apunta mucho en parte al dióxido de carbono, a la reducción de emisiones de dióxido de carbono en estos tratados internacionales, pero no se ve, por otro lado, las acciones que hay que ir tomando para generar sumideros de carbono, por ejemplo, y para ir adaptándonos. Ya hoy en día ya no se puede evitar ciertas cosas, sino que hay que ir hacia la resiliencia de los sistemas productivos, en buena parte, y también de nuestras formas de vida, por otra parte. Entonces es ahí donde juega un rol central las pequeñas organizaciones, los municipios, las pequeñas agrupaciones, las comunidades vecinales, cositas que podemos empezar a hacer, ya no para salvar, digamos, no vamos a poder evitar que un país industrializado deje de emitir dióxido de carbono, siga contaminando, deforestando, sino ya para generar en nuestra situación, en donde habitamos, generar una mayor resiliencia, una mayor adaptabilidad a los cambios que se vienen. Sean cambios en el clima, sean cambios en nuestras formas de vida, poder aprovechar los espacios naturales que nos quedan cerca, poder defender los espacios naturales que quedan cerca nuestro, que sabemos que repercuten directamente en la calidad de vida, tener acceso a un espacio verde, tener acceso a una reserva, a un lugar natural que podamos ir periódicamente. Entonces empezar a ver un poco lo que está a nuestro alcance, en lo local, y a partir de ahí poder, bueno, ver de ir uniendo voluntades y ir organizando pequeñas cosas, que en esto creo yo que las pequeñas acciones van sumando mucho y se van sumando y van resultando algo que es mayor a la suma del todo. Entonces es un poco eso. Tal vez en mi proceso es un poco bajarse de la crítica, digamos, estanca, de decir, bueno, mi municipio no está haciendo lo suficiente, mi gobierno provincial tampoco, mi gobierno nacional,
el tal estado, tal país, tal empresa, como que bueno, eso está así, pero poder, bueno, contribuir desde lo que uno hace, más que nada esto es ya hoy en día calidad de vida, o sea, empezar a hablar de bienestar humano, calidad de vida, las necesidades presentes, también siempre pensando en las generaciones futuras, pero cada vez es más presente, el desarrollo sostenible que se habla, empezar a pensar en nosotros, en nuestro bienestar, y que no es tanto, no sé, ayudar a la naturaleza, a ser ecologista, sino que ya se está volviendo algo que nos afecta directamente como seres humanos, y que en el fondo los más afectados vamos a ser nosotros, en un contexto de mayor crisis climática, menor acceso a recursos naturales y demás. Así que en eso nosotros cada vez estamos más al centro de la escena, y el rol que cumplamos como individuos agrupados, individuos colectivamente, socialmente organizados, resulta cada vez más fundamental, me parece. La verdad que muy interesante esto que mencionás, y un poco quiero resaltar 3 puntos principales a forma de un poco de síntesis de lo que decías para esas personas que se fueron sumando y que quizás no tuvieron el agrado de escuchar enteramente tu respuesta. En primer lugar, esta parte de, bueno, sí, responsabilizamos también a ciertos líderes políticos, a ciertas instituciones, pero también es una responsabilidad compartida. Y ahí está, creo que un poco lo que refleja el título de la charla de hoy, que es Juventudes Verdes Activas. Salgamos de de ser pasivos en lo que responde a nuestro margen de acción también desde lo local. No necesitamos centrarnos o quedarnos con esta crítica, como muy bien decís. La otra cuestión creo que también es que, teniendo en cuenta que estamos en un país en una región donde más del 70% de Latinoamérica está siendo urbanizado, es decir, que esta creciente urbanización hace que los espacios verdes sean, primero, cada vez menos y cada vez menos diversos, que es también una cuestión que afecta muchísimo y que pone en peligro a otros seres vivos. Y también en esta cuestión hay que hablar no solamente de justicia social, sino de justicia climática. Se abre como un nuevo abanico, porque no solamente son ciertos seres vivos que pierden su vida, su ecosistema, su hábitat y están en riesgo de desaparecer como especies, que es un récord, sino también digamos que terminan pagando muchas comunidades que tienen ya características socioeconómicas desiguales a otras poblaciones, los costos del cambio climático. Entonces, el saber, bueno, sé que está pasando esto, ahora veamos qué está pasando en mi ciudad, en mi barrio, y qué es lo que yo puedo hacer, y cómo puedo vincularme también, porque creo que hay una cuestión muy interesante que lo rescatás con ser parte de Copina y con haber fundado Copina junto con sus otros 2 compañeros, que es, hay que estar juntos, si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo juntos. Y bueno, con respecto a esto, uno cuando habla de cooperativismo, al menos en Argentina, es como que lo tiene vinculado con otras industrias, incluso como con otra época de nuestra historia, siendo joven y siendo una cooperativa ambiental, como muy bien destacaste. ¿Qué implica el cooperativismo entonces para vos? Bueno, como forma de emprendimiento, una cooperativa de trabajo como es la nuestra, es también una empresa que está como medio en el medio de lo que es lo privado y lo público, lo que es lo empresarial y lo fundación, ONG, organización civil, está como en el medio. El fin de una cooperativa de trabajo siempre es generar un trabajo que sea remunerado, un trabajo digno, y poder generar ingresos para sus miembros que se repartan equitativamente. En eso nosotros con Carla y José veníamos siendo parte de procesos asamblearios, de grupos de investigación de mi parte, distintas agrupaciones, y siempre terminaba como conclusión de esos grupos, siempre pasaba que era como que dedicábamos un pedacito de nuestro tiempo a ese grupo,
y siempre nos terminaba consumiendo el día a día, o sea, el tener que trabajar en un lugar 8 horas, de lunes a viernes, lunes a sábado, y dejar un ratito una vez al mes, que está bien, que hay que dejar siempre ese ratito, pero digamos como que se nos hacía poco y siempre esos proyectos terminaban concluyendo porque las personas no podíamos seguir participando, porque nos comía la rutina. Y eso, separábamos mucho, como ciertas contradicciones. Bueno, estoy trabajando, no sé, en una empresa de semillas que vende semillas genéticamente modificadas, no sé, y una vez al mes voy y me junto en una asamblea ambiental, y como que se dan a veces ese tipo de contradicciones que empezamos a pensar, bueno, además vimos demandas que empezaban a aparecer, y decimos, bueno, ¿por qué no nos podemos dedicar a lo que nos gusta, a lo que creemos que se tiene que hacer, dedicarnos por completo, o lo más que se pueda, dedicarnos a esto, que podamos vivir dignamente con los ingresos que generemos, pero a la vez hacer un trabajo que realmente nos llene de distintas formas, que digamos, bueno, esto se tiene que hacer, no puede ser voluntario solamente, porque también eso, nosotros hoy en día estamos plantando árboles. Plantar árboles es una partecita pequeña de todas las acciones que tenemos que empezar a hacer más rutinariamente. Y es una actividad que muchas veces se considera voluntaria. Y hoy en día, si hacemos cálculos rápidos, bueno, hacen falta seguramente millones de árboles en la Argentina, volver a restaurar ecosistemas, plantar más árboles en nuestras ciudades, y todo eso es trabajo realmente. Y si vamos a esperar a hacerlo voluntariamente, es muy difícil que lleguemos a las metas que se están poniendo hoy en día los estados con sus acuerdos internacionales. Entonces, eso es un poco, ¿por qué no una empresa, digamos, tradicional? Bueno, para nosotros encontramos en los principios cooperativistas, encontramos principios similares a los nuestros. O sea, decisiones democráticas, asambleas, distribución equitativa de los excedentes, nos sitúa en un lugar donde podemos generar vínculos institucionales más fáciles, porque se entiende que una cooperativa no tiene el fin de lucro en el sentido de que genera excedentes, pero no genera una ganancia extra al trabajo. O sea, en el fondo lo que se genera es un trabajo remunerado, pero no hay un interés de acumulación, si se quiere, de una persona empresaria que quiera acumular por encima de lo que trabaja, digamos, sino que simplemente poder trabajar y cobrar dignamente lo que hacemos. En ese sentido, nos cierra mucho más una cooperativa. Por otro lado, hay también un contexto económico en Argentina, que si uno se lanza hoy en día, uno solo se lanza a hacer su empresa, a ser empresario de sí mismo, como se promueve hoy en día, las condiciones son muy difíciles para uno que empieza sin un capital inicial, sin los contactos y los vínculos necesarios para empezar más cómodo. Es muy complicado. Además la parte impositiva, totalmente, sí. Sí. En eso, la figura de cooperativa y el grupo, ya hay ciertas cosas que no sé si nos resuelven, pero nos facilitan. Tiene la cooperativa como figura jurídica, tiene ciertos beneficios en cuanto a la contabilidad, podemos acceder a ciertos programas también, se pueden presentar proyectos, uno se puede vincular de otra forma con instituciones públicas, hay mucho más vínculo, mucho más grupalidad, hay federaciones de cooperativas, hay más solidaridad también entre las mismas cooperativas, entre cooperativas se contratan unas con otras, y estamos en una zona también donde el cooperativismo tiene una larga historia, y muchos de los servicios públicos, muchas de los emprendimientos importantes de la región son cooperativas. Entonces, eso nos cerró de distintos lados, y hoy en día
nuestra fuente de trabajo y queremos que sea, digamos, nuestro único trabajo. Mientras tanto, es una transición entre la vida que veníamos llevando y la cooperativa como emprendimiento y fuente única de trabajo. Pero la verdad, si uno ve la otra situación del emprendedor individual, solo, generando su propia empresa, y tampoco la tiene mucho más fácil que nosotros. Entonces, es como que dentro de las alternativas, no es, digamos, es por los principios, pero también económicamente y organizacionalmente, y por las oportunidades que hoy en día hay, es una buena posibilidad, es una buena alternativa. Parece sumamente interesante porque muchas veces, como muy bien decís, está de moda para los jóvenes buscar emprender, pero no nos damos cuenta que también podemos hacerlo a través de la figura de la cooperativa y que tiene estas ventajas. Y la verdad que lo rescato muchísimo porque esto cuestión de que se siente identificado con los principios del cooperativismo y la vinculación institucional, que es como uno de los primeros pasos más importantes a la hora de decir, bueno, queremos hacer esto, pero tenemos que darle algún rédito económico. Así que esta explicación creo que es excelente, muy sencilla y también fácil de entender. Y la verdad que la valoro muchísimo y creo que también alguno de nosotros podría llegar a valorarlo si lo está pensando. Eh, También quiero, digamos, destacar esto que mencionabas, de que, bueno, de ser coherente, ¿no? Cuando hablamos de ser coherente con, bueno, trabajo para esto, pero yo en realidad, si quiero hacer un impacto y quiero hacer mi vocación, tengo que hacerlo de esta manera. Y están buscando las alternativas y las están construyendo a medida que lo van ofreciendo. Y en este sentido me gustaría un poco que me cuentes, a raíz de toda tu participación y tu activismo, digamos, ambiental, qué cosas ofrece o qué cosas hace Copina, que hay muchas muy interesantes y donde han tenido también vinculación con organismos con mucho prestigio, pero también que me cuentes un poquito, bueno, otras aristas, además de Copina. En la parte de investigación, por ejemplo, creo que hay un nicho que falta, digamos, explotar muchísimo, que tiene que ver con ecosistemas que tenemos en otros lugares del país y que son, digamos, muchas veces no solamente vulnerados, sino que desconocidos para las propias comunidades. Sí, sí, totalmente. Bueno, desde Copina, hoy en día estamos haciendo reforestaciones rurales, promoviendo los corredores biológicos, tanto en el campo como en la ciudad, promoviendo la biodiversidad. Siempre apostamos a la educación ambiental, tratamos de unir lo que es la reforestación o ecojardinería, en algunos casos más urbana, con la educación ambiental y a la vez la asesoría. Esas son nuestras tres patas y tratamos de que siempre vayan de la mano y en cada trabajo generar las tres. Nosotros estamos en la ecorregión Espinal, que es un tipo de bosque muy, de alguna forma, olvidado, que queda en la memoria colectiva un poco atrás, pero que hoy en día no se conoce porque está casi extinto o en vías de extinción el bosque espinal cordobés. Nosotros empezamos a conocer el espinal dándonos cuenta que en nuestra ciudad hay un bosque de 14 hectáreas de bosque espinal y empezando a defenderlo, básicamente que no se lotee y empujando a que la gente lo conozca, que los políticos se comprometan y demás, pero sí es un ecosistema que realmente están, quedan muy poquitos montes. Eso es tanto una acción de reforestar como de educar, de concientizar. Como decimos, no se puede
proteger lo que no se conoce, no se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, en algún punto nos dimos cuenta que el rol de educar es fundamental y ya lo estamos tomando y tratando de implementar como un trabajo, si bien al principio era como más voluntario, lo estamos asumiendo como un trabajo y como un proyecto, y es como la base. Y, y primero concientizar, poder ver lo que hay en nuestro entorno, eh, conocer las especies, tratar de plantar esas especies que había anteriormente, poder valorizar los mismos productos que da el bosque nativo. Eso es realmente el principal desafío que tenemos. Y también nosotros consideramos que a partir de eso también se van a generar trabajos. Cuanto más la gente conozca la especie nativa de su región, los beneficios, los insectos que atrae, los polinizadores, las aves, cuando empiecen a ver que pusieron un algarrobo y empezaron a aparecer ciertas aves que antes no habían visto nunca, es un círculo virtuoso que cada vez va a generar más acciones, más demandas y más trabajo también, porque nosotros como cooperativa tratamos también de ir convirtiendo todo eso en trabajo de alguna forma, ojalá reconocido, remunerado. En principio sí también se va mezclando y seguimos siendo voluntarios en ciertos espacios, siempre dedicamos tiempo, que también es importante dejar un espacio para pensar el bien común, y no solo la vida de uno, sino poder hacer acciones que beneficien a la comunidad o a los demás. En eso también pensar como una retribución esas otras ganancias que muchas veces no son inmateriales o invisibles, pero que en el fondo es a lo que uno lo llena, ¿no? Y también es un poco ir equilibrando esas dos. En cuanto a la biodiversidad de nuestra región, como decía, es una región muy diezmada, podemos decir, y bueno, esto lo uno con la investigación. Hoy en día me está sorprendiendo que lo que nosotros hacemos como cooperativa está apareciendo también en la universidad, está apareciendo en otros grupos, está apareciendo en la política pública municipal o provincial, como que empezamos a ver cómo se unen las cosas, tanto desde lo que está investigando la universidad, los programas provinciales, y también tratamos de ver como el vaso medio lleno, en el sentido de que si hay una política, una ley provincial, que al principio la veíamos, bueno, como es la ley agroforestal, que al principio la veíamos como, bueno, esto no beneficia al bosque nativo, esto no. Al final decimos, bueno, pero nos permite que los productores rurales tengan que plantar árboles. Entonces aprovechemos esa situación, ese programa, esa legalidad, para tratar de generar un trabajo ahí. Y en la universidad, hoy en día, estamos empezando un proyecto de investigación sobre incendios, que es como el gran tema, es realmente el gran tema de los últimos años en Córdoba, en toda la Acá en región. Santa Fe, y es más, me ha sucedido, digamos, en el verano, que de mi casa, que es un pequeño pueblo, donde estamos rodeados, digamos, por río, pero abunda el espacio verde, entonces para mí es como un choque grande cuando estoy en donde vivo y cuando me mudo a la ciudad, que es la más cercana, que es la ciudad de Santa Fe, ciudad capital de la provincia, y sucede que en el verano, creo que lo conté, pero en un mes hubo al menos 8 incendios. Y cuando digo incendios forestales, digo llamaradas que muchas veces hicieron que tenga que haber más precaución cuando uno transita por la ruta, para que te des una idea. O sea, es una problemática no solamente muy actual, sino que al mismo tiempo preocupante, y creo que esta demanda que vos decís que está como integrándose en distintos espacios, un poco también por el empuje que viene teniendo, digamos, Copina,
porque creo que ha sido una de las primeras como institución y como grupo, digamos, en proponer este tipo de acciones de esa forma integrada, ¿no? Pero esta cuestión de la investigación y cómo se tiene que adaptar o complementar, mejor dicho, con lo pragmático, con lo que venimos haciendo y con la legislación. Perdón, seguí. Nada, eso, que encontramos que desde distintas instituciones como que estamos confluyendo desde distintos lugares, sea una asamblea, una cooperativa, un grupo de investigación, eh, personas que trabajan en un ministerio, que de repente uno piensa, bueno, en el ministerio, no sé, por decir, de agricultura, seguramente no piensen en los montes, no piensen. Sin embargo, empezamos a contactarnos con personas que en realidad se contactan con nosotros y con nosotras y que les gusta lo que hacemos y bueno, está como, de hecho, hoy en día estamos empezando como a acomodar esas personas que fuimos conociendo, porque son muchas las personas que se acercan, les gusta lo que hacemos, es como que estamos todos individualmente queriendo hacer algo, pero es difícil coordinarnos. Entonces, de ahí que empezamos a atar cabos y de a poquito vamos viendo cómo, no sé, nosotros hicimos una jornada de reforestación sobre corredores biológicos. A la vez la universidad también está indagando e investigando sobre corredores biológicos. Hay un programa provincial también que está indagando sobre el tema. Hay investigadores, investigadoras en la zona que están haciendo proyectos de restauración ecológica. Hay gente que hace callada, digamos, sin compartir, gente que está conservando bosques nativos en sus campos, sin querer que nadie sepa, pero lo están haciendo. Entonces es como un poco ir uniendo esos distintos proyectos, esas distintas voluntades, y ver de qué manera podemos coordinar, podemos hacer cosas en conjunto, podemos compartir información también, que es clave, y bueno, podemos generar experiencias y ir aprendiendo y no tener que repetir siempre los errores que alguien ya cometió. Entonces, en ese sentido, digamos eso, como que vamos confluyendo de a poquito y vamos encontrando puntos de encuentro en lugares donde a veces quizá no pensábamos encontrar. Desde la universidad, sí me parece interesante que estemos investigando hoy en día incendios en la cuenca del río Talamuchita, que se estén haciendo también charlas sobre lo mismo, corredores biológicos, agroecología, que se estén haciendo salidas a relevar bosques nativos. Es como que va todo bastante de la mano y creo que no es coincidencia, sino que es como que se empiezan a generar ciertas urgencias. Si bien antes, por ejemplo, se investigaba el bosque nativo, tal vez por un amor a la naturaleza, por un interés académico, hoy en día esas cosas se están volviendo urgencias. No es lo mismo un bosque que está siendo invadido por especies exóticas invasoras que avanzan sobre las nativas en una especie de colonización silenciosa, donde no lo vemos a priori como un problema. No es lo mismo eso a un incendio, que de repente se incendia, estamos en nuestras casas y vemos a unos metros o a un par de kilómetros que se está incendiando una sierra o que se acerca el fuego a nuestras casas o que hay humo o que hay días donde está todo nublado por el humo de un incendio cercano. Muchas veces como pasa que con los incendios que las personas y los medios se preocupan por el incendio, lo dimensionan cuando llega a afectar a la misma persona. Cuando tenés el incendio en tu casa, ahí sí estás como más, no solamente preocupado, sino que es como que buscas de qué manera podés combatirlo. Y esto se combate, por un lado, como muy bien decís,
con prevención, con educación ambiental, con esta integración, y me ha pasado muchas veces que me he encontrado con personas, mucho de otras generaciones, digamos, a nosotros, que tienen esta creencia de que, bueno, educación ambiental es enseñar a los niños a reciclar, enseñar a los niños a hacer compostaje, que está muy bien y que hay muchos niños que quizás por insistentes educan a sus padres, pero no invirtamos los roles. No nos saquemos la responsabilidad porque vivimos toda nuestra vida con estos patrones de consumo o estas costumbres. Todo lo que se aprende se puede desaprender y todo lo que es costumbre puede tratar de cambiarse. Entonces creo que ahí también los jóvenes tenemos como esa voz, que no somos niños, pero tampoco somos adultos, estamos como que en el medio y al mismo tiempo es una situación medio estancada. Primero para reclamar a las otras generaciones que también tomen su responsabilidad, ya sea individual o colectivamente, o en su rol, ya sea políticamente o a nivel empresarial, pero también nosotros para darnos cuenta que nosotros mismos también tenemos las herramientas y tenemos que tomar un rol activo en decir, bueno, yo soy consciente de esto, pero no quiero seguir dejando que pase. Y no quiero seguir echándole las culpas a los demás, porque si no yo termino siendo peor. Entonces creo que eso también, quizás es como una muy reflexión propia, pero creo que eso también refleja mucho de lo que vos nos estás contando, porque es como, eh, estás hablando de urgente, estás hablando de urgente y de cómo localmente están confluyendo las cosas, eh, y creo que este espíritu del cooperativismo es algo esencial que necesitamos para poder avanzar. Porque muy bien lo dijiste, digamos, están como muchas acciones más individualizadas y llega un punto en el que nos tenemos que dar cuenta que no sirve sumar acciones individuales. Sumar acciones individuales sin acompañarse, digamos. Entonces es como que hay que integrarlo también. Sí, sí, totalmente. Yo veo como que son puntos de acceso a veces, no sé, las pequeñas acciones domésticas, individuales, que son interesantes como para tomar conciencia, por ejemplo, de nuestros residuos, eh, de nuestro consumo de agua, de Ujú. energía, eh, es como Es una... la base, digamos, pero como que no termina siendo suficiente. Yo conozco gente que dice, bueno, yo reciclo. Bueno, pero ¿sabés de las otras cosas que haces durante el día que no implican directamente reciclar? ¿Qué impacto tiene lo que haces? Es como, por ejemplo, el tema de la ropa. La industria textil es una de las más contaminantes y, sin embargo, por la cuestión de la moda, eh, como que no dimensionamos que estamos usando plástico. Digamos, hay como un montón de cosas detrás que, por un lado, si no tomamos conciencia, es como que cuesta mucho. Y esto que vos decís de verlo como punto de acceso me parece genial y que es una de las principales falencias que tienen muchas otras instituciones, a diferencia de cómo lo toma Copina, que es como algo integrado, porque van de la mano la parte práctica de la parte también educación ambiental. O sea, es como que no hay una sin la otra y muchas veces pasa que incluso desde el sistema educativo es como, bueno, tenemos una materia y vamos y conocemos tal lugar o tal reserva natural. Y después es como que queda en la coyuntura, en la materia y no se hace algo transversal, digamos, a otras esferas de la vida. Sí, 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 en eso también nos encontramos siempre con la limitancia, de la limitante desde lo político sobre todo, eh, con esa supuesta contradicción entre el bienestar de la naturaleza y el bienestar humano. Entonces, con lo que siempre nos corren, digamos, es que, bueno, ¿por qué como municipio, por ejemplo, o como entidad, vamos a invertir en esto si hay gente que pasa hambre? Bueno, si hay gente que pasa hambre en un municipio, hay una responsabilidad primero de la gestión pública, eh, pero segundo, lo que vamos viendo es que uno cuando se organiza para plantar árboles, para cuidar un espacio, esa, esa organización, esa reunión de voluntades colectivas, termina sirviendo para otras cosas. O sea, no es solo, bueno,
vamos a cuidar el monte, sino que cuando se generan vínculos comunitarios, de repente una persona que estaba mal por otros problemas que aparecen, eh, se pueden solucionar grupalmente, organizacionalmente, con vínculos. Entonces no es solo, bueno, vamos a, no sé, abrazar árboles y decir, bueno, queremos cuidar los árboles y las personas no, sino que va todo de la mano. Por ejemplo, algo muy, muy significativo en esto, nosotros, por ejemplo, pedíamos que se reglamente una ordenanza de zonificación para que proteja las áreas protegidas de una ordenanza que determina uso de suelo. Bueno, en esa misma ordenanza también regulaba la producción hortícola de la ciudad. Entonces nosotros yendo a reuniones con el municipio, puntualmente, para proteger un monte nativo a través de una ordenanza que ellos habían hecho, nos cruzamos con la problemática de que estamos en una ciudad que avanza no solo sobre el monte, sino sobre la producción de alimentos, que es la producción hortícola. Cuando pensamos en la producción de alimentos, no son los grandes campos que vemos, sino son las pequeñas o medianas parcelas de gente que se dedica a trabajar todos los días, a producir las verduras que nos Los alimentan. famosos pequeños productores, digamos. Sí, Bien. y que están invisibilizados en las ciudades, ocupan lugares periféricos, marginales, no tienen ningún tipo de apoyo, no están, muchas veces no están organizados en algunos lugares. Nosotros yendo por una problemática de bosque nativo, terminamos también empujando y reclamando por la producción de alimentos en la ciudad. Entonces vos decís, bueno, nos dicen que no se pueden, no pueden dedicar su tiempo a los bosques nativos porque hay pobreza, porque hay desocupación. Bueno, nosotros lo que estamos impulsando desde nuestro espacio también es generación de empleo, también es reconocer que hay que generar empleo en los compromisos que asumimos, en las políticas que elegimos defender, desde la educación, desde el ambiente. Es también un compromiso por generar empleo en eso mismo. Y por otro Además, lado, no es lo mismo el impacto que generar un empleo tradicional, convencional puede llegar a tener a nivel de números, que muchos municipios se manejan bajo esa dinámica de medir políticas públicas, sino también de que el valor agregado que tiene generar empleos verdes. O sea, cuando hablamos de empleos verdes es también una categoría que tiene un triple valor agregado. Y esta cuestión que vos mencionás, que como falta muchísimo, o sea, falta muchísimo de conciencia de muchos hacedores de políticas públicas, que es la interconexión que tiene la cuestión ambiental con otras esferas. No es solamente lo ambiental, tiene un impacto en lo social también y en lo económico muy relevante. Esta cuestión que vos decías, bueno, no, porque es o el desarrollo económico o es la parte ambiental. Hoy está demostrado que si bien tiene una inversión inicial determinada, digamos, que cuesta, la rentabilidad a mediano o largo plazo y el tipo de eficiencia que tienen las energías alternativas es muchísimo mejor. Y es más, o sea, ya esta dicotomía entre la economía y lo ambiental, o lo renovable y lo no renovable, ya está dejando de tener vigencia. Y es por eso también que otros países y otras organizaciones supraestatales como que tratan de tomar la partida y no se dan cuenta de que si no se suman a la ola verde, por así decirlo, van a terminar quedándose atrás porque la matriz económica también está cambiando. De a poco, no como necesitamos que cambie, pero está cambiando. sí, totalmente. A veces pareciera que hace falta que llegue una ley prohibitiva, coercitiva, o, o que venga, o que cambie el comercio internacional y demande otra cosa, o empiecen a pagar mejor ciertos productos para que se generen los cambios.
Yo también los domingos voy a un campo agroecológico a colaborar, a hacer jardinería, a plantar árboles, al campo de una señora que vive por acá cerca, que hace permacultura. Y ella dice que las personas que ya están haciendo cambios, hablando del productor rural, hablando del campo, las personas que hoy en día ya están empezando a generar cambios, o sea, hacia una transición, esas personas el día de mañana van a ser las mejores paradas cuando esos cambios ya se vuelvan una obligación. Cuando sea la norma y no la excepción. Sí, y el que hoy en día está generando grandes ingresos, pero que está consumiendo un suelo que cada vez es más seco, que se está desertificando, el día de mañana esa persona, o quien venga atrás, o su descendencia, sus hijos, o quien sea, en ese espacio la va a tener muy difícil, porque va a tener, en el caso del campo, que es lo que en el territorio que nos estamos adentrando, y que es el gran terreno productivo de esta región, y probablemente del país seguramente, el recurso que se maneja ahí es el suelo, es el suelo. Y vivimos una sequía este año y el año pasado, vivimos una sequía que se vive como un desastre natural. Pero ¿qué pasa? Si se toma el suelo como algo inerte, como algo a lo cual se le echan insumos, semillas, y se deja que el clima haga el resto, y bueno, vamos a tener crisis, no solo como productor, sino como país también, porque estamos atados a un clima que no se puede controlar y que tiene ciclos naturales de sequía, de mayor humedad. Entonces, si nuestro sistema productivo, si nuestra economía va a estar basada en 1.000 milímetros de agua, 800 milímetros de agua todos los años, y bueno, vamos a tener una economía y una producción muy inestable, digamos. Entonces, nuestra reflexión también va por ese lado, nos empezamos a encontrar que no es solo una cuestión ética o una cuestión de ecológica, sino que termina siendo una cuestión económica, productiva, social, que tiene muchas aristas y que de repente es un poco eso, planificar, un poco los plazos, no pensar siempre en lo inmediato. Es como que nos estuviera corriendo siempre la inmediatez y el cortoplacismo, y en realidad también tiene que ver con eso, con extender un poco eso a mediano o largo plazo, y empezar a pensar no solo en las generaciones futuras, sino en nuestro futuro inmediato, personal. Y en eso, bueno, es generar mayor estabilidad en todo lo que sea sistemas naturales, sistemas productivos, sistemas humanos, poder lograr cierta estabilidad que va a ser clave para afrontar los cambios que se vienen. Si tenemos sistemas tan frágiles que si no llueve lo suficiente, no perdemos todos los ingresos, bueno, esa fragilidad va a ser cada vez peor. Entonces, eso lo que planteamos, con lo que nos encontramos, es que eso va a haber que generar sistemas más resilientes que puedan soportar esta falta de pronóstico, de previsibilidad que va a traer cada vez más el clima. Y bueno, eso va a repercutir en distintos ámbitos. Y es un poco eso, es tal vez poder sentarse a pensar en plazos más largos, poder pensar en quienes vienen atrás, poder pensar bueno, eso, mejorar nuestros suelos, mejorar nuestras ciudades, mejorar nuestros emprendimientos, también en lo doméstico también.
y bueno, ir yendo de la mano, tratar de limar esas contradicciones que a veces se presentan y proponer también en los espacios que habitamos, no tener miedo tal vez en un espacio laboral, a hacer propuestas bueno, ¿por qué no separamos los residuos? ¿Por qué no hacemos compostaje? ¿Por qué no hacemos una huerta? ¿Por qué no mejoramos, no sé, plantamos algunas plantas en el patio del trabajo? ¿No? ¿Por qué no mejoramos las condiciones de vida? Que a veces se separa, es como, bueno, lo productivo sea el campo, la industria o el trabajo que hacemos nosotros mismos, a veces desde nuestro emprendimiento. Lo Ujú. productivo, lo productivo tiene que ser lo más eficiente posible y esa eficiencia es como, bueno, agotarse y generar lo más rápido posible un producto lo más caro posible eh, y de repente no valoramos, bueno, qué condiciones laborales vamos a tener, tengamos unas buenas condiciones laborales, eh, si tenemos un campo, una industria, bueno, eh, generemos unas buenas condiciones no solo para que ese producto salga, se venda, se exporte, sino que eh, no sea un trabajo sufrido, no sea un trabajo feo que nadie lo quiera hacer. Porque hoy en día también los jóvenes, hoy en día, yo creo que valoramos más también eso. Las empresas saben que hoy en día tienen que generar buenas condiciones laborales, porque la persona que sale al mercado laboral ya no es la misma que hace 50 años, que decía yo quiero ganar lo máximo posible, no me importa si voy a trabajar 12 horas haciendo algo muy desgastante, sino que hoy en día muchas personas decimos, bueno, ponemos en la balanza también lo que se llama clima laboral, el El espacio. equilibrio entre la parte personal y la parte laboral. Sí, Totalmente, creo que estas generaciones de juventudes tenemos muchas oportunidades, pero también muchas demandas, en el sentido de ponernos en la acción de cosas. Y la verdad que no tengo mucho para agregar a todo lo que dijiste, porque la verdad que fue magistral cómo lo abordaste, fácil de entender, sumamente realista y un análisis muy completo y crítico, pero crítico constructivo, que también es algo que a veces no abunda. Así que nada, además de agradecerte sinceramente, que ha sido un total placer poder hablar de vuelta con vos, pero en esta ocasión, en este ámbito, en este marco de este pequeño proyecto y pequeña sección que se me ocurrió armar y que ahora está tomando cada vez más fuerzas. Y bueno, preguntarte si querés dar alguna reflexión final o alguna cuestión para por allá para dar el cierre y bueno, agradecerte nuevamente. eh, no, bueno, se me ocurre que algo que venía pensando es que hay que disfrutar los procesos, o sea, los emprendimientos, los trabajos que tengamos, los proyectos, eh, tienen que dar cierto resultado, pero si no se disfruta, si no se hace amena todo todo el transcurso, todo el recorrido, quizás los resultados no nos llenen. Entonces, en eso invito a reflexionar si las metas que tenemos, por ejemplo, las ideas de éxito que tenemos como jóvenes, eh, también consideran los trayectos o si solo estamos viendo ese final, ese ideal último que hay que llegar a como de lugar. Entonces, bueno, invito a eso a... Postergamos postergar la felicidad, digamos. Postergar la Ujú. felicidad, porque ¿qué pasa? Vos decís joven, bueno, pero no vas a ser joven toda tu vida. Y esto también creo que es algo sumamente valorable, esto que vos decís, esto de disfrutar los proyectos, los procesos, digamos, lo que uno va viviendo en el transcurso, y creo que, nada, coincido totalmente y creo que hasta es un buen consejo para mí en este momento, porque muchas veces uno se suma en la rutina y es como que un poco se pierde, se enajena uno y se centra en, bueno, tengo que hacer esta actividad o tengo estas tareas del trabajo. Y es como que uno se olvida de que es mucho más que el trabajo, que mucho más que la rutina y que ciertas metas que uno se autoimpone. Sí, así es. Y bueno, agradecerte
y espero seguir viendo nuevas entrevistas y que vaya creciendo el espacio. Y bueno, nos estaremos viendo cuando esté acá por Villa María, cuando vengas de Con visita. mucho gusto. Tengo que ir a Villa María. Lo tengo pendiente, pero lo voy a hacer. Así que bueno, muchas gracias Ignacio, como siempre un placer. Y bueno, este video luego va a ser subido también en YouTube, así que vas a poder compartirlo por ambas plataformas. Esto ha sido todo, y bueno, esto fue Inspira Joven, Juventudes Verdes Activas, con Ignacio Mesa Broto. Nos vemos.